Bien, excelente. Como dices, Ani, pues para nosotros es todo un orgullo el haber culminado esta primera temporada en la que hicimos un repaso por toda la norma ISO 9001 y obtuvimos pues una recepción importante por parte de la audiencia, eh, mientras que íbamos demostrando por medio de un caso práctico que se mantuvo durante toda la temporada, utilizando ese caso práctico para explotar una herramienta de transformación digital que es Cantam. Y allí pues estuvimos trabajando los diferentes capítulos de la norma, utilizando las APP de Cantam, demostrando que es tan fácil de utilizar y que también obtenemos resultados inmediatos, porque básicamente conforme vamos ejecutando los procesos ya se están obteniendo lo que son las salidas que son auditables, que son las requeridas para poder obtener una certificación. De hecho, nosotros lo que ofrecemos como valor es una solución. Es una solución para una implementación ágil, para una implementación desde la nube, en el que puedes revisar tu sistema de gestión en donde quiera que te encuentres, siempre y cuando haya internet, por supuesto. Para ello vamos a estar revisando el día de hoy, pues iniciamos una nueva temporada en la que vamos a hablar de la revisión de la ISO IS 27001-2022. Hicimos un esfuerzo importante para que en menos de un mes tengamos una solución ya disponible para ustedes. Si van a la página web que está compartiendo Ani en el chat, van a poder acceder a una muestra, a un trial, un ejemplo en el cual van a poder hacer los mismos ejercicios que yo estoy ejecutando en estos casos prácticos, pero desde la comodidad de su hogar, y hacer otras pruebas que evidentemente en el transcurso de una hora no vamos a poder hacer. Bien, yo hago una demostración bastante limitada porque nuestro reto es terminar todo este evento en una hora. Bien. Perfecto. Entonces vamos a quitar mi cámara para que nos concentremos en la actividad de hoy. Vamos a hablar de los tips del análisis del contexto en la ISO IS 27001-2022. Hay que considerar que cuando se habla de seguridad de la información, siempre se está hablando de aspectos muy técnicos, del punto de que es un DLP, un DMZ, que es el ISMS, diferentes siglas que agilizan la comunicación. No obstante, esas siglas forman parte de un conjunto de herramientas, una caja de herramientas que se debe implementar, o se deben implementar estas herramientas de forma ordenada, ¿bien? Con un gobierno de seguridad de la información. Y ese gobierno de seguridad de la información debe obedecer a una estrategia, ¿bien? Si nosotros no hacemos un abordaje estratégico a nuestro contexto, al entorno en el que nos encontramos, no abordamos de forma estratégica a nuestras partes interesadas, probablemente el resultado sea desastroso. ¿Por qué? Porque estaríamos invirtiendo en un conjunto de herramientas sin tener el resultado deseado. ¿Bien? Porque ¿cómo vamos a obtener un resultado deseado si cuando vamos a empezar a aplicar unas herramientas no sabemos ni para qué queremos ese resultado deseado, ni cuál es ese resultado deseado? Entonces, el enfoque que da la 27001-2022 es que empecemos a analizar el contexto y las partes interesadas de un sistema de gestión de seguridad de la información, y en consecuencia, pues vamos a tener la oportunidad de darle respuesta a ese contexto y a esas partes interesadas y desplegar una estrategia de seguridad de la información. ¿Bien? Y ese es específicamente el objetivo de esta presentación. Primero, trabajar la parte estratégica, la parte de gobernanza de seguridad de la información, para dejar esos lineamientos estratégicos servidos para luego hacer
lo que es el enfoque de procesos, el alcance del sistema de gestión, el establecimiento de políticas y objetivos, la definición de roles y responsabilidades, y apenas a partir de allí empezamos a hablar de la apreciación de los riesgos de seguridad de la información, establecimiento de controles y el plan de tratamiento de riesgos. Ahí, en esa retahíla que acabo de decir, básicamente es el funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad de la información que visto así, visto con esa retahíla, parece muy tedioso, muy largo, pero la verdad es que es muy práctico, es muy lógico, no deja de ser un sistema de gestión. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para administrar y controlar la seguridad de la información, es decir, proteger los activos de información en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bien, entonces, para ello, pues, la organización se debe enterar cómo hacer esa protección de esos activos de información. ¿La protección contra qué? Contra los riesgos de seguridad de la información, que son aquellos que pueden impactar negativamente la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Bien, para poder analizar el contexto, pues partimos por una introducción en la cual vamos a hacer un recordatorio de la norma ISO IEC 27001-2022. Para muchos de ustedes, quizás es la primera vez que tengamos contacto con la norma, por lo tanto voy a hacer lo más didáctico posible en el tiempo que tenemos disponible para poder realizar ese análisis. Vamos a hacer una práctica en la plataforma en la cual los datos que vamos a obtener de un caso práctico, pues lo vamos a plasmar en el sistema y pues nuestra intención es que ustedes vean, primero se vean reflejados en el caso práctico, es una situación muy común, es una organización muy normal la que vamos a describir y que nos fijemos cómo esa organización muy normal la podemos gestionar desde una herramienta de transformación digital como es Kantan. Bien, y finalmente veamos un conjunto de lecciones aprendidas que será el preámbulo a las preguntas y respuestas de esta sesión. Bien, la norma empieza en el capítulo 4, específicamente en el apartado 4.1, donde nos dice que debemos entender la organización y su contexto. Es decir, saber dónde estamos parados. Conócete a ti mismo y vencerás en cada batalla. Nos dice muchos oráculos y enseñanzas en cuanto a estrategia. Bien. Y en cuanto a eso, la norma cuenta con un conjunto de requisitos que debemos observar y darle respuesta para poder ir armando esa estrategia. Por supuesto, la norma nos dice el qué, no el cómo. El cómo lo decidimos nosotros y en Kantan ya ese cómo está programado. Bien, la norma nos dice que en el qué, nos dice que debe hacer la organización, debe determinar los factores externos y los factores externos e internos que sean relevantes para el propósito y que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de seguridad de la información. Bien, entonces nosotros tenemos que ver primero factores externos y internos y cuál es la capacidad de lograr los resultados previstos. ¿Qué resultados previstos tiene un sistema de gestión de seguridad de la información? Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información que nos sirven para poder gestionar el negocio. ¿Sí? La única forma que nosotros podamos gestionar el negocio es que podamos proteger esas tres propiedades de los activos de información. ¿Bien? Para eso, pues por supuesto, los activos de información se tienen que reconocer. Pero antes de todo eso, pues veamos cuáles son los resultados previstos. ¿Qué resultados previstos tenemos en un sistema de gestión de seguridad de la información? Por ejemplo, cuando estemos desplegando la estrategia del año 2023, que nosotros podamos proteger la confidencialidad de las ofertas de trabajo o de las ofertas laborales o de las ofertas o de las propuestas técnico-económicas que le damos a nuestros clientes, por ejemplo. También, pues si nosotros tenemos una estrategia basada en la innovación, pues proteger el conocimiento de la organización en cuanto a esas innovaciones para poder dar la sorpresa, para poder ser realmente una organización que se diferencia de los otros en cuanto a la novedad. Entonces,
aprovechar esa innovación. ¿Cuántas innovaciones nos han afectado precisamente porque la novedad se arruina gracias a la falta de confidencialidad de los procesos de diseño, por ejemplo? Bien. A la nota, muy importante, porque esta nota la trae la 27001-2022, antes no la mencionaba, y que ahora nos da muchas más luces sobre el contexto, porque fíjense que el requisito del contexto es tan corto como estas 4 líneas que vemos acá. Nos dice que determinar estos temas se refieren a establecer el contexto externo e interno de la organización, considerados en la cláusula 5.4.1 de la 31.000-2018. Bien, esta es una referencia de la norma, no es un requisito, pero es una guía interesante. ¿Y qué nos dice el 5.4.1 de la 31.000-2018? Bueno, nos dice que hay unos factores externos e internos, los cuales entre los internos está la visión, la misión y valores. Bien, fíjense cómo ya la norma nos dice, fíjate en tu misión, visión y valores, porque eso es lo que te va a permitir saber dónde están los activos de información de mayor valor. La gobernanza, la estructura de la organización, los roles y rendición de cuentas. Pregunto, dentro de cada una de nuestras organizaciones, ¿existen funciones específicas de seguridad de la información? Existe un oficial de seguridad de la información, se ha confeccionado o se ha confirmado la existencia de un comité. Ese comité se reúne cada cierto tiempo. ¿Qué analizan en ese comité? Dejan evidencias de los registros de ese comité. Todo eso nosotros tenemos que considerarlo como un factor interno. Si lo tenemos es una fortaleza, si no lo tenemos es una debilidad. ¿Bien? La estrategia, los objetivos y las políticas. Contamos con una estrategia de seguridad de la información. ¿Cuáles son los objetivos de seguridad de la información para este año? La política, existe una, dos, tres, 10 políticas. ¿Cuántas políticas tenemos en cuanto a seguridad de la información? Hay una política, por ejemplo, de control de acceso. Hay una política de desarrollo seguro, si es que la organización hace desarrollos. Hay una política de clasificación de la información. Bien, todos esos son factores internos que debemos considerar. La cultura de la organización. Somos una organización tradicional en la cual estamos trabajando con personas conocidas o somos una empresa que tiene una cultura múltiple, una multicultura relacionada con las ubicaciones geográficas de nuestros colaboradores que se encuentran en Latinoamérica y Europa. Las normas, las directrices y los modelos adoptados por la organización. Tenemos los procedimientos documentados. A ver, un factor muy importante dentro de seguridad de la información para poder saber cuáles son los activos de información que están dentro del alcance. Tenemos el flujo de información de la organización, desde que se origina una necesidad de compra por parte del cliente o una propuesta por parte de nosotros hacia el cliente, una propuesta bien sea desde marketing o desde el proceso de venta, y eso cómo va desencadenando diferentes procesos dentro de la organización y saber por dónde circula, dónde almacenamos la información, quién ala esa información, quién la explota, quién la comparte, por dónde la comparte, se utiliza información en la nube. El proveedor de nube que tenemos es nube privada o nube pública. Esa nube privada o pública tiene certificaciones de seguridad o tengo que irla a evaluar yo. Bien, todos esos factores son factores internos. Entre los externos nos dice los factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, tecnológicos, económicos y ambientales, ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local. Bien, los factores externos afectan a la organización. Por ejemplo, ¿se ha publicado alguna ley de protección de datos personales? Dentro de los datos que nosotros necesitamos para operar, utilizamos datos personales de nuestros clientes, de nuestros proveedores u otras partes interesadas. Esos datos están sujetos a los requisitos legales y reglamentarios. Nosotros tenemos clientes, por ejemplo, de sectores altamente regulados como el sector salud, y en ese sector nos encontramos que son datos sensibles los que tienen cuando estamos asociando los datos personales con condiciones de salud de los pacientes. Bien. Los impulsores claves y las tendencias que afectan los objetivos de la organización. ¿Qué es lo que motiva los objetivos de la organización? Lo motiva el hecho de crear nuevos productos o los motiva el hecho de que tenemos una competencia férrea.
¿Qué nos motiva? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos mantenernos en el mercado? Bien, eso es muy importante porque allí es donde va a radicar nuestra estrategia y es también donde nos va a atacar nuestros oponentes. Recordemos que nosotros tenemos una cantidad de oponentes que entre ellos se encuentran, por supuesto, los atacantes externos, pero también se encuentra la competencia. Las relaciones, percepciones, valores, necesidades y expectativas de las partes interesadas externas. Bien, ¿cómo nosotros nos relacionamos con esas partes externas? Tenemos suficiente confianza entre nuestros proveedores. Todos tienen un programa de seguridad de la información. Ese programa de seguridad de la información cuenta con responsables con los cuales yo me podría comunicar en caso de un incidente en el que me esté afectando a mí, o ellos tienen una comunicación temprana de incidentes que me puedan informar. Prepárate porque puede caer la plataforma en la cual tú realizas, por ejemplo, tus operaciones, tu plataforma de ERP o el proceso de cuentas por cobrar, que es de donde se alimenta la organización. Bien, otros factores internos. Está las capacidades, entidades en términos de recursos y, perdón, las capacidades entendidas en términos de recursos y conocimiento, por ejemplo, el capital, tiempo, personas, propiedad intelectual, procesos, sistemas y tecnología, todo lo que tiene que ver con la organización interna. Datos, sistemas de información y flujo de información. Todos los sistemas de información que nosotros trabajamos, con los que nosotros trabajamos, son propiedad de la organización o son software como un servicio. ¿En quién es el proveedor de servicio? Ese proveedor de servicio está certificado. Las relaciones con las partes interesadas internas, teniendo en cuenta su percepción y valores. Se ha divulgado los valores organizacionales en el cual se puede encontrar, por ejemplo, la confianza, o simplemente no tenemos valores organizacionales. Existen conflictos internos dentro de la organización. Esos conflictos podrían estar afectando los intereses de la organización. Existen procesos para detectar fraudes. En esos fraudes se está comercializando con los datos de la organización. Bien, todas esas preguntas las tendríamos que hacer en el contexto. Las relaciones contractuales y compromisos. Todos nuestros trabajadores cuentan con un NDA, un acuerdo de no divulgación de la información. Ese NDA es permanente, vence a los 2 años. ¿Cómo hacemos nosotros el seguimiento de que cumplan esos NDA? Y las interdependencias e interconexiones. Esas interdependencias e interconexiones es que si nosotros ejecutamos todos nuestros procesos o requerimos de apoyo de proveedores externos. Las relaciones contractuales y los compromisos con esos proveedores externos y la complejidad de las redes y dependencias que tenemos dentro dentro y fuera de la organización. Bien. Tenemos que debemos comprender los requisitos de las partes interesadas. Perdonen acá que esto se trajo solo el, se trajo solamente el final. No pasa nada. Acá lo que vamos a hacer es irnos a la 27001-2022 y nos dice que la organización debe entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Dice que la organización siempre debe, hay que atenderlo, determinar las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Cuáles son relevantes? Aquellos que son proveedores críticos, aquellos proveedores críticos que nos pueden afectar en nuestra continuidad de las operaciones. Los clientes que forman parte del top 10 de esos clientes. Lo que es por ejemplo, los entes reguladores. ¿Cómo se llaman los entes reguladores? El Estado tiene entes reguladores específicos para mi sector. Estoy en un sector eh, altamente regulado. Lo que son, cuáles son las partes interesantes, o cuáles son los requisitos de las partes interesadas relevantes, ¿sí? Esos requisitos en cuanto a seguridad de la información, por ejemplo, nuestros clientes, el top 10 de nuestros clientes están pidiendo la certificación de la 27001. Y de esos clientes top 10, ¿cuáles son los servicios que nosotros prestamos para poder definir el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información en el marco de esos requisitos de esas partes interesadas? También
También debemos ver cuáles son los requerimientos que se van a abordar desde el sistema de gestión de seguridad de la información, tomando en cuenta que pueden haberse abordado desde otro sistema de gestión. Bien, eso es lo que nos dice en los requisitos específicos de la 27001 y en 27001-2022 y en la nota, y aquí sí volvemos a esta etapa, me permiten un momento, acá. Bien, dice que los requisitos de las partes interesadas pueden incluir requisitos legales y reglamentarios y obligaciones contractuales. Los requisitos legales y reglamentarios normalmente se encuentran en normas como pueden ser el Código Penal. Normalmente el Código Penal tiene aspectos de propiedad, propiedad intelectual. También están los requisitos de propiedad intelectual, propiedad industrial, leyes de prevención del delito, Reglamento General de Protección de Datos Personales. Esos son requisitos legales asociados y las obligaciones contractuales se encuentran dentro de los contratos de nuestros clientes y proveedores y otras partes interesadas. Y esos requisitos contractuales normalmente se pueden manifestar como un requisito o un artículo de confidencialidad o un anexo que normalmente le llaman NDA. Bien, que son los acuerdos de no divulgación de la información. Vamos a un caso práctico. Vamos a estudiar una organización en la cual podamos aplicar estos conceptos y para aplicar los conceptos vamos a utilizar Kantan Software. Bien, vamos para ello. Entonces, vamos a hablar de TBCE. TBCE produce y vende productos para el hogar y artículos de belleza. Compite intensamente con empresas muy reconocidas en el mercado. Mucha atención con esas empresas muy reconocidas en el mercado, porque si son empresas muy reconocidas, seguramente van a ser una competencia importante. Esa competencia o esa intensidad de la competencia podría estar afectando, por ejemplo, datos que para nosotros son muy relevantes, como puede ser el precio, la innovación, si es que nosotros centramos nuestra estrategia en la innovación. Las demostraciones de TBCE se volvieron en su principal estrategia pendiente porque se están haciendo demostraciones basadas en vendedores independientes que organizan reuniones para comercializar sus distintos productos. En este caso ya nos estamos hablando de canales de comunicación que tienen información sobre nuestros productos. Esos vendedores independientes ya forman parte de nuestras partes interesadas. Hoy en día, TBCE cuenta con una fuerza de ventas voluminosa en alrededor de 5 países y obtiene más del 80% de sus utilidades anuales fuera de la sede principal. Entonces, fíjense cómo la sede principal puede ser una fuente para establecer políticas, pero donde se van a aplicar los controles es fuera de ella. TBCE, o al menos así nos los indican los números, TBCE supera a su competencia en casi todos los parámetros. Es decir, es líder del mercado. ¿Y saben qué pasa con los líderes del mercado? Que pues por ellos es que van a ir para poder destronarlos, para poder ir y sacarlos. Existen atacantes que se le llaman hackers como un servicio. ¿Sí? El hacker como un servicio son personas que se les paga para que puedan hackear una organización. Entonces, esto al líder seguramente podría estar sujeto a ese tipo de amenazas. Recopilar y evaluar información sobre los competidores es esencial para la formulación exitosa de su estrategia. Entonces, fíjense cómo conocer a tus competidores es parte de la estrategia de esta organización y por lo tanto es importante que nosotros tengamos una forma de recolectar esa información, almacenarla y protegerla también, que no se vaya a divulgar qué clase de información utilizamos para hacer la estrategia. Hay que considerar que estas empresas no hacen pública su información financiera o de marketing. ¿Sí? Nadie va a publicar esos datos, por lo tanto, esos datos se conservan de forma confidencial, o al menos se plantea en el negocio formal. Al momento de realizar una auditoría externa, se le formularon preguntas sobre los competidores y la alta dirección indica que la competencia en prácticamente todas las industrias puede describirse como intensa y algunas veces encarnizada.
suelen tener puntos de venta muy cercanos entre sí y pelean a diario por ofrecer precios más bajos y mejor servicio al cliente. En este caso nos estamos refiriendo a que nos encontramos en un océano rojo, ¿bien? Y ese océano rojo pues hace que esas amenazas se intensifiquen, sobre todo por el hecho de que están peleando en espacios en los cuales es difícil recuperarse si nos equivocamos. Dice que TBCE tiene 7 características que, que las destacan como empresa. La primera, les importa mucho la participación de mercado, ¿sí? Es decir, parte de su estrategia es poder ocupar la mayor cantidad de un segmento amplio del mercado. Comprenden y recuerdan con precisión en qué negocio están participando. ¿Sí? Saben que se encuentran en un negocio altamente competitivo y que saben que cualquier equivocación les puede traer pérdidas importantes. No les importa si algo está funcionando bien, porque consideran que siempre hay una oportunidad de arreglarlo o mejorarlo. Esto es válido no solo para los productos, sino para la compañía en general si es necesario. Bien, aquí tenemos una clave importante porque como política o característica que tiene esta organización, ya tiene un potencial de mejora. No necesariamente estamos hablando de que esa mejora esté formalizada, pero es una fortaleza importante. El hecho de que tenga una postura frente a la mejora. Conocen la importancia de la innovación y saben que nada se desvanece tan rápido como el éxito, sobre todo en los negocios determinados por la tecnología. Bien, en este caso, una empresa que sabe que cuando se diferencia por innovación, pues rápidamente puede ser copiada y que esa innovación tiene que eh, cumplir con unos criterios que es el time to market, y el time to market se puede ver afectado precisamente, o afectado o inocuo para el efecto de la estrategia, si es que nosotros dejamos que se divulgue la información que está dentro de los distintos proyectos que se ejecutan para la innovación. Bien, están conscientes de que las adquisiciones son esenciales para el crecimiento. Las compras más exitosas se realizan en nichos que aportan tecnología o, o un mercado relacionado. Bien, en la relación con nuestros proveedores también tiene que ser protegida y por lo tanto es importante contar con proveedores que manejen una estrategia similar. La gente hace la diferencia, una confianza en la gente, y esta confianza se ve recompensada, por lo tanto puede considerarse una fortaleza, y la calidad no tiene sustituto. Y no hay amenaza más grande que no ser competitivo en materia de costos. Bien, en este caso es que vigilan lo que es la ejecución de sus procesos con mucha atención. Bien, los valores agregados que tenemos, que vamos a ver ahora, son la formación asíncrona, descuentos hasta un 60% y capacitaciones en Kantan Software, que es el software que vamos a presentar a continuación. Bien, voy a quitar un momento mi pantalla para hacer un cambio de pantalla hacia donde está Kantan Software. Espérenme un segundo, espérenme un instante y ya estoy en Kantan Software. Bien. Estoy autenticándome. Esperemos un segundo que termine la autenticación y ya les comparto pantalla. Bien. Entonces, fíjense, esta es la dirección de Kantan Software. Es www.kantansoftware.com. Se ingresa allí. Si eres cliente, le das aquí acceso a clientes. Si quieres hacer la prueba gratis, le das clic acá y vas a obtener la prueba en la que vamos a tener exactamente la misma, el mismo entorno que vamos a ver en esta práctica. Bien, al darle acceso al cliente, pues es un usuario y una clave, la cual nos va a permitir ingresar a este entorno. Como nos mostraba Ani, aquí tenemos todo lo que es la estructura de alto nivel de esta norma. Bien, nos permite hacer una configuración inicial en la cual está el inicio, este que estamos viendo,
una agenda de actividades que nos va a permitir saber qué acciones debemos tomar, las entidades que nos va a permitir definir lo que son las partes interesadas y lo que es la gestión de los usuarios, es decir, darle permiso a los diferentes usuarios con los que va a operar el sistema de gestión. ¿Cuáles usuarios deberíamos tener? Pues al menos los integrantes del Comité de Seguridad de la Información. Si es una organización un poco más grande, pues probablemente también tendríamos que darle usuarios a los líderes de procesos. Bien, en lo que es el enfoque de proceso lo vamos a ver en una siguiente clase o en una siguiente sesión. Bien, veamos lo que es el análisis del contexto. Entonces, ¿qué se hace con el análisis del contexto? Fíjense como aquí nosotros tenemos diferentes combinaciones de análisis de contexto en el cual vemos que se analizan diferentes normas, la 9001, la 14001 y la 27001. En este caso nos vamos a concentrar en la 27001. Bien, aquí al crear el proceso nos permite saber en qué entidades vamos a hacer análisis del contexto. Normalmente los análisis del contexto se hacen de forma muy centralizada. Esto no quiere decir que no deberían participar las sedes que no son la central, pero en definitiva siempre tiene que estar informada desde la sede principal. Los sistemas de gestión, aquí tenemos todas las combinaciones de sistemas de gestión que tiene esta plataforma. Vamos a trabajar con la 27001. El lugar, pues nos hace llenar rápidamente el lugar si es que estamos haciendo reuniones virtuales. Si no, pues tendría que escribir la dirección. Tendría que ser dirección física 123, por ejemplo. Fecha de reunión, esto nos permite planificar. Recuerden que todo el sistema de gestión debe estar acorde al ciclo mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. Bien, entonces aquí podemos hacer, por ejemplo, una planificación para reunirnos el 1 de diciembre del 2022, hora de inicio a las 9 de la mañana, y aquí las observaciones, aspectos a tener en cuenta. Pues aquí lo que podemos hacer es utilizar los aspectos que nos va diciendo la misma norma que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, estos. Bien, voy a tomar solamente esos. De todas formas, se podría hacer mucho más elaborado, tal cual como lo estamos viendo acá. Así. De manera que cuando llegue el correo electrónico, las personas que vayan a recibir el correo electrónico sepan que esta es una actividad formal, que está organizada y que tenemos una cantidad de información en la cual es importante, como son directivos, se estén al tanto. Bien, esos serían, por ejemplo, los aspectos a revisar. Aquí vamos a poner la dirección de quienes vamos a invitar. Voy a usar la dirección de mi correo electrónico. Bien, esto no tiene ni siquiera que estarse redactando correos porque ya los correos, al menos los que son sistemáticos, se tienen ya documentados. Vamos a enviar solamente correo, podría enviar toda esta información. Lo vamos a hacer con una actividad programada porque podría ser también no programada para poder realizarla inmediatamente. Esto está enviando una notificación a las personas que participan y le manda un aviso al siguiente responsable de que tiene una tarea que en este caso es desarrollar el análisis del contexto dentro de las organizaciones. Bien, aquí tenemos los factores, factores internos, factores externos. En los internos están las debilidades y fortalezas y en los externos las oportunidades y amenazas. Algo que quiero mostrarles es que acá tenemos un correo electrónico que va a llegar de una notificación de reunión. Este es mi correo, este es el correo en el que derivé la cita y fíjese que aquí nos dice estimados, el presente correo tiene como fin de ver que estos datos los vamos a estar revisando, se le agradece su asistencia. Bien, y aquí toda la información que tiene que ver que vamos a revisar ese día. Eso le da una ventaja importante porque los directivos a veces tienen tantas actividades que realizar que
le dicen, vamos a hacer un análisis del contexto del sistema de gestión. Y llega y dice, oye, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, allí ya en el correo le llegó la información. Aquí podemos ver que pueden participar diferentes personas y esas personas va hablando de lo que es la nómina de la organización. Nos puede formular la fecha del análisis, la vamos a hacer el día de hoy. Y aquí podemos ver debilidades, por ejemplo. No se ha formado el Comité de Seguridad de la Información, falta aprobar políticas de seguridad de la información, oportunidades, por ejemplo, una, entrar en mercados que favorezcan empresas certificadas, La segunda oportunidad puede ser automatizar el SGSI con Kantan. Bien, esa es una oportunidad. Tenemos como fortalezas dentro de la organización, nos dice pues confianza en los colaboradores internos y también estrategia basada en la innovación. Amenazas, una, por ejemplo, divulgación de información estratégica por parte de los canales externos. Y dos, podría ser como amenaza, posibles ataques de fuerza bruta. ¿Sí? Entonces aquí podemos adjuntar ficheros, por ejemplo, con actas de reunión. Aquí yo me preparé un acta de reunión en la cual se registra el acta de reunión. Hay una aplicación para actas de reunión. Aquí fíjense cómo están todas las actas de reunión de la organización. Dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información son muy importantes dejar registros de las actas de reunión. Entonces, en este caso, tendríamos que planificar las tareas relacionadas con el contexto y esas tareas relacionadas con el contexto, en este caso, es adquirir Kantan Software, fecha de inicio hoy, fecha fin la semana que viene, el responsable, se lo asignamos a un responsable y ya eso es un acta en el cual acordamos las tareas de hoy. Y yo puedo venir e imprimir esa acta vertical y aquí me va a salir el acta. ¿Bien? Aquí ya está el acta. ¿Bien? Ya está guardada en mi computador y está guardada en el sistema. Y aquí en el análisis del contexto, yo puedo ir inmediatamente a adjuntarla. Ahí está el acta adjunta. Bien, fecha de los próximos análisis, pues deberíamos hacer estos análisis, pueden ser una vez al año, puede ser una vez cada 3 meses, por ejemplo, vamos a hacerlo trimestral. Y a esta fecha, el 24 de marzo, vamos a hacerlo el 24 de marzo. Y aquí le damos culminar. ¿Qué ocurre? Ya el sistema nos ha generado todo lo que es el análisis del contexto. Ahora de los resultados tenemos que generar oportunidades del análisis del contexto que luego se van a oportunidades y riesgos que se van a analizar luego en 6.1. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, ataques de fuerza bruta, por ejemplo, que lo vimos por las características de nuestro negocio. Vamos a tener una fecha de creación
y una fecha de cumplimiento para poder tomar un plan de acciones. El factor en este caso es una amenaza. No va a ser prioritario, sino que se lo vamos a asignar a un recurso y ese recurso va a tener que formular controles específicos para ello. Evidentemente, por el sistema de gestión tiene que ser ordenado. Tengo que identificar cuáles son los activos, establecer esa amenaza para que esa amenaza pueda ser evaluada como un riesgo y todo lo que nosotros vamos ejecutando, no sé si escuchan, pero por ejemplo, aquí ya me van generando las tareas desde mi correo electrónico. Aquí está del análisis del contexto, me dice que se revisó todo esto. Aquí están los registros que acabamos de ver, que me los envían por correo electrónico y la tarea que me asignaron. ¿Bien? Bueno, y la descripción sería atender los ataques o los posibles ataques de fuerza bruta. ¿No? Ahí por lo rápido no lo copié bien. Bien, y ahí ya tenemos el análisis del contexto. Ya lo tenemos en el correo, pero si queremos entregárselo, por ejemplo, a un, eh, a un auditor externo o queremos entregárselo a un consultor para que lo revise y para que nos dé el visto bueno, yo aquí puedo ejecutar. Y fíjense que ahí está el informe hecho sin que tenga que esforzarme mucho. Para quienes hayan hecho análisis del contexto saben que estas elaboraciones de informes son a veces tediosas y retrasan los sistemas de gestión. Bien, el otro aspecto de contexto tiene que ver con las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y las partes interesadas son otros análisis similares. Vamos a ver. Es una aplicación. Fíjense que aquí se ha hecho unas revisiones previas. Yo puedo crear una nueva. Aquí me dice desde qué sede la estoy haciendo, la fecha de identificación inicial, el sistema en el cual me voy a concentrar, en este caso es el 27001, y me despliegan cuáles son las diferentes partes interesadas que están sujetas a este sistema de gestión. Bien, vamos a poner entidades reguladoras. ¿Qué necesidades tienen las entidades reguladoras? Cumplimiento con ley. ¿Qué expectativas tienen? Entrega de información sobre los incidentes de seguridad de la información. Bien. Requisitos legales asociados. La ley 1234, por ejemplo, de delitos informáticos. Delitos informáticos. Bien. Me dice otros requisitos si es que los tiene, observaciones si es que los tiene. Bien, por supuesto tendría que llenarlos todos, pero como estamos en una práctica, pues yo le voy a dar a aceptar acá. Ya los requisitos de las partes interesadas están descritos. Y luego viene lo que es la parte de la evaluación de esas partes interesadas. En este caso vamos a utilizar la 27001. La fecha de evaluación es el día de hoy. Los participantes, de una vez vamos dejando trazabilidad de los participantes. Y aquí me va generando las diferentes partes interesadas. ¿Bien? Yo voy a evaluar elementos y aquí, por ejemplo, el nivel de influencia que tiene es alto de los clientes, el nivel de interés es alto, el nivel de alineación es bajo, por ejemplo. Y vamos a utilizar el regulador porque esto yo lo tendría que hacer por cada uno. Vamos a poner que el regulador tiene alineación de las necesidades expectativas es bajo, el nivel de interés es alto y el nivel de influencia es alto. Bien, aceptar, aceptar. Bien, entonces fíjense cómo esto me permite a mí ver cuáles son las partes interesadas que son pertinentes y las que voy a atender a través del sistema de gestión de seguridad de la información, con información muy visual, muy fácil de revisar. Bien, esos dos son puntos calientes que tengo que revisar. Yo tengo que poner fecha de la próxima evaluación para que esa próxima evaluación, dijimos que íbamos a hacer revisiones que son trimestrales en el 2023, en marzo, el 24 de marzo, voy a ponerme una tarea para que hagamos la necesidad y expectativa de ese día y luego lo que nos queda son los planes de acción. ¿Planes de acción para qué? Para abordar estas partes interesadas. Entonces,
Para ello, pues vamos a generar un plan de acción que puede estar ya prescrito, planes de acción que tiene el sistema como para partes interesadas, y yo simplemente lo que me los traigo para este punto. Y ese plan de acción, bueno, ya queda disponible para que lo podamos desarrollar en su momento y podamos relacionarlo con lo que son los riesgos y oportunidades de las partes interesadas. Y con esto, pues, finalmente podemos dar respuesta a dos requisitos de la norma que suelen ser muy sesudos, muy difíciles de cumplir, pero utilizando una herramienta como Kantan Software, pues fíjense que es bastante ágil. Nosotros en cuestión de una hora ya dimos respuesta al 4.1 y al 4.2, generamos informes, comunicamos a las partes interesadas ya tienen, las partes interesadas internas ya tienen las tareas. Aquí fíjense cómo ya se van registrando todas las tareas que vamos realizando. Por ejemplo, acá vamos a ver, se le informa la responsabilidad de un plan de acción, del registro, un código para poder revisarlo, necesidad y expectativa de las partes interesadas, y me va dando todo el detalle de los factores internos y externos que se analizaron y cuáles fueron los resultados que tuvimos. O sea, en evidencia, vamos a tener la evidencia tanto en el sistema como en nuestros ordenadores, como en nuestros correos electrónicos, y eso pues le da mucho dinamismo a un sistema de gestión como este. Bueno, me gustaría saber si tienen preguntas, tienen dudas, tienen consultas, y con mucho gusto se las vamos a estar resolviendo en los próximos 15 minutos.